En este video nos embarcamos en un apasionante viaje a través de la dramática historia de los israelitas en Egipto, una historia de triunfo, traición y liberación final. Una vez recibidos como huéspedes de honor, los israelitas prosperaron, pero su fortuna dio un giro oscuro cuando un nuevo faraón, amenazado por su creciente número, los encadenó con una opresión implacable. En el centro de esta epopeya está Moisés, un hombre cuyo destino se forjó en la adversidad. Desde una milagrosa supervivencia cuando era un bebé hasta su valiente desafío al gobernante más poderoso de su tiempo, Moisés se alzó como el líder elegido para desafiar la tiranía y exigir justicia. El choque entre el poder divino y la resistencia humana se desarrolla en una serie de eventos asombrosos: las plagas, el éxodo y la incansable búsqueda de la libertad. Esta es una historia de fe puesta a prueba por el fuego, resiliencia contra todo pronóstico y una búsqueda de liberación que todavía resuena a lo largo de la historia. Únase a nosotros mientras descubrimos las profundas lecciones ocultas en este relato atemporal. Al principio, los israelitas en Egipto vivieron un periodo de respeto y gratitud, en gran parte debido a las notables acciones de José. Su previsión durante una época de hambruna salvó a Egipto del desastre, lo que le valió una posición de poder y favor. Como resultado, los israelitas fueron bien recibidos y tratados, y disfrutaron de prosperidad y seguridad en su nuevo hogar. Durante este tiempo, la población hebrea floreció, creció significativamente y ganó influencia dentro de la sociedad egipcia. Sin embargo, este periodo de buena voluntad llegó a un final abrupto con el ascenso de un nuevo faraón que no reconoció las contribuciones de José ni el vínculo histórico entre los egipcios y los israelitas. Este faraón vio a la creciente población hebrea como una amenaza, lo que llevó a un cambio drástico en el trato que recibían, preparando el escenario para la opresión que seguiría y el eventual surgimiento de Moisés como líder. Bajo el gobierno del nuevo faraón, las vidas de los hebreos cambiaron abruptamente a medida que se apoderó de ellos el temor a su creciente población. Preocupado de que los israelitas pudieran volverse demasiado poderosos, el faraón respondió con medidas represivas. Lo que comenzó como un periodo de respeto rápidamente se transformó en trabajo forzado, ya que los egipcios buscaban controlar y subyugar al pueblo hebreo. Esto escaló hasta convertirse en esclavitud absoluta, despojando a los israelitas de sus derechos y sometiéndolos a duras condiciones. A pesar de la brutalidad que enfrentaron, la resiliencia de los israelitas brilló. Mantuvieron su identidad cultural y su fe, encontraron fuerza en su herencia compartida y la esperanza de liberación. Incluso en los tiempos más oscuros, su espíritu persistió, sentando las bases para el levantamiento final que conduciría a su libertad. Esta resiliencia se convirtió en una característica definitoria del pueblo hebreo, que se hace eco a través de la historia como testimonio de su determinación inquebrantable. En un intento desesperado por controlar a la creciente población hebrea, el faraón emitió órdenes horribles, incluido el asesinato de niños recién nacidos. Las parteras fueron las encargadas de llevar a cabo estas órdenes, pero mostraron un desafío notable, negándose a cumplir el cruel decreto del faraón. Sus acciones valientes no solo salvaron innumerables vidas, sino que también infundieron esperanza entre las familias hebreas que enfrentaban un terror inimaginable. El costo emocional para estas familias fue profundo, ya que vivían con el temor constante por la vida de sus hijos, lidiando con la desgarradora realidad de perder a sus recién nacidos. En medio de esta desesperación, una mujer levita emergió como un símbolo de valentía. Trató de salvar a su hijo de la ira del faraón. En un audaz acto de amor, escondió a su bebé durante 3 meses, demostrando hasta dónde eran capaces de llegar las madres para proteger a sus hijos, encarnando la resiliencia y la determinación del pueblo hebreo durante este capítulo oscuro. El milagroso rescate de Moisés comenzó cuando la hija del faraón lo descubrió mientras se bañaba en el Nilo. Conmovida por la visión del bebé llorando en una canasta, lo adoptó como si fuera su hijo y lo llevó a la opulencia del palacio egipcio. Esta adopción fue significativa, ya que la madre biológica de Moisés fue contratada como su nodriza, lo que le permitió cuidarlo e inculcarle los valores de su herencia hebrea, aunque en secreto.
Al crecer en el palacio, Moisés disfrutó de una vida privilegiada, rodeado de lujo y educación, pero durante muchos años no fue consciente de su verdadera identidad. Sin embargo, a medida que maduró, comenzó a percibir la disparidad entre su vida y la de los hebreos esclavizados. Esta creciente conciencia finalmente daría forma a su destino, encendiendo una profunda conexión con su pueblo y preparando el escenario para su futuro papel como su liberador. La comprensión de Moisés sobre el sufrimiento de su pueblo llegó a un punto crítico cuando presenció el trato brutal que recibían los esclavos hebreos a manos de un capataz egipcio. Horrorizado por la crueldad infligida a sus parientes, Moisés sintió un profundo sentimiento de ira y responsabilidad. En un momento de furia impulsiva, intervino y mató al capataz para proteger a un compatriota hebreo. Sin embargo, este acto de violencia tuvo consecuencias nefastas. Cuando el faraón se enteró de sus acciones, Moisés se convirtió en un fugitivo, obligado a huir de Egipto para escapar de la pena de muerte. Su exilio lo llevó a Madián, donde encontró refugio y una nueva vida. En Madián, Moisés se casó con Séfora, la hija de un sacerdote, y se convirtió en pastor, viviendo una existencia humilde lejos del palacio. Sin embargo, el recuerdo del sufrimiento de su pueblo persistió, preparando el escenario para su eventual regreso para guiar a los israelitas hacia la libertad y la redención. El encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiente marcó un momento crucial en su vida y misión. La zarza, envuelta en llamas pero no consumida, simbolizaba la presencia divina de Dios y servía como un poderoso recordatorio de su santidad. En ese momento extraordinario, Dios reveló su mensaje a Moisés, declarando que había escuchado los gritos de los israelitas y que estaba decidido a liberarlos de su opresión. Dios prometió usar a Moisés como su instrumento elegido para esta tarea monumental, dándole poder para enfrentarse al faraón y guiar a los hebreos hacia la libertad. Sin embargo, Moisés inicialmente expresó dudas sobre su capacidad para cumplir una misión tan abrumadora, cuestionando su propia valía y elocuencia. En respuesta, Dios lo tranquilizó, brindándole señales y afirmando que estaría con Moisés en cada paso del camino. Este encuentro encendió el viaje de Moisés de pastor a líder, preparando el escenario para la liberación de su pueblo. Moisés regresó a Egipto junto con su hermano Aarón, decidido a enfrentarse al faraón y exigir la liberación de los israelitas. A su llegada reunieron a los líderes israelitas para compartir su misión y la promesa de liberación. Los líderes respondieron con una mezcla de esperanza y escepticismo, ansiosos pero temerosos de la ira del faraón. Para demostrar el poder de Dios y validar su misión, Moisés realizó señales milagrosas, entre ellas convertir su vara en una serpiente y provocar plagas que asombraron al pueblo y le infundieron fe. Sin embargo, el corazón del faraón permaneció endurecido. Se negó obstinadamente a liberar a los israelitas, desestimando las súplicas de Moisés y Aarón como meros trucos. Este desafío preparó el escenario para una confrontación dramática, mientras Moisés y Aarón se preparaban para enfrentar el conflicto cada vez más intenso, que finalmente conduciría a una serie de intervenciones divinas destinadas a obligar al faraón a dejar ir al pueblo hebreo. Mientras Moisés y Aarón seguían exigiendo la liberación de los israelitas, la opresión del faraón se intensificó, lo que lo llevó a imponer medidas aún más duras contra el pueblo hebreo. Aumentó sus exigencias laborales y trató de quebrantar su espíritu, creyendo que el miedo sofocaría su deseo de libertad. En respuesta a la terquedad del faraón, Dios desató una serie de 10 plagas sobre Egipto, cada una de las cuales sirvió como una poderosa demostración de su autoridad y un desafío directo a los dioses egipcios. Desde convertir el Nilo en sangre hasta la muerte devastadora de los primogénitos, estas plagas aumentaron en severidad, mostrando el poder de Dios y su determinación de liberar a su pueblo. La tensión entre Moisés y el faraón se hizo cada vez más palpable, a medida que cada plaga endurecía aún más el corazón del faraón, lo que llevó a una feroz lucha de voluntades. Esta confrontación no solo puso de relieve la desesperación de los israelitas, sino que también subrayó el profundo conflicto entre la voluntad divina y la obstinación humana. En este video exploramos el extraordinario viaje de Moisés y los israelitas,
enfatizando el papel vital de Moisés como líder elegido por Dios para guiar a su pueblo de la opresión a la libertad. Sus encuentros con Dios, particularmente en la zarza ardiente, prepararon el escenario para una misión que cambiaría el curso de la historia. También destacamos la resiliencia del pueblo hebreo, que soportó un inmenso sufrimiento pero se mantuvo firme en su esperanza de liberación. Su espíritu inquebrantable sirve como un poderoso recordatorio de la fortaleza que se encuentra en la fe y la comunidad. Al concluir, lo invitamos a reflexionar sobre estos temas clave y considerar las lecciones que imparten. Si disfrutó de esta exploración de Moisés y los israelitas, suscríbase, haga clic en Me gusta y comparta este video para mantenerse actualizado sobre más contenido relacionado con esta profunda narrativa y otros temas históricos importantes. Su apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas importantes historias. Dios le bendiga siempre.